El estruendo aún resonaba en los oídos de Elena cuando el primer hombre irrumpió en la casona. El crujir de la puerta destrozada, los gritos secos de órdenes entre voces desconocidas y el sonido metálico de armas cargándose con precisión formaban una sinfonía de caos que la paralizó durante un segundo eterno. Gabriel no dudó. Se plantó frente a ella con el viejo tubo metálico como única defensa. Sus ojos, antes cansados y melancólicos, se llenaron de un brillo feroz. «¡Corre, Elena!», rugió, su voz rompiendo la parálisis que la oprimía. Elena apretó el cuaderno contra su pecho y corrió hacia el pasillo trasero, sus pies resonando sobre la madera vieja como martillazos de su propio miedo. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Las sombras de los intrusos se deslizaban por las paredes iluminadas por la lámpara de aceite. Pasos, golpes, un disparo seco que hizo que un cuadro colgara torcido en la pared. Elena tropezó con un mueble y cayó al suelo, raspándose las manos, pero se levantó de inmediato. El cuaderno seguía en sus brazos. Ese libro ya no era solo un objeto, era el último hilo que la conectaba con su madre, con su pasado, y ahora también con un futuro que la arrastraba sin piedad. Detrás de ella, escuchó un estrépito. Gabriel forcejeaba con uno de los atacantes, un hombre corpulento que lo lanzó contra una mesa de madera, haciéndola añicos. Elena quiso mirar, pero el grito de Gabriel la atravesó como un trueno. «¡No te detengas!». Lágrimas ardientes se acumularon en sus ojos mientras giraba hacia una puerta trasera. Logró abrirla de golpe y salió a un patio interno cubierto de maleza y humedad. La niebla de la madrugada se mezclaba con el humo de los disparos que ya comenzaban a llenar la casa. El aire frío la golpeó de lleno, pero no había tiempo para respirar. Corrió torpemente, sintiendo como el barro se pegaba a sus zapatos. Atrás, la silueta de un hombre emergió entre las sombras, con una linterna que barría la oscuridad en su dirección. Elena se escondió tras un muro de ruido, conteniendo la respiración. El haz de luz pasó a centímetros de ella. El silencio se volvió un cuchillo. Entonces, escuchó otra voz más cerca. «¿La tienen?». «No, jefe, está afuera». Un silencio breve, seguido de la voz profunda del hombre del sombrero. «No la dejen escapar. Ese cuaderno debe ser nuestro». Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel. Reconocía aquella voz, fría, controlada, casi serpentina. El mismo hombre que había visto a lo lejos, el del cigarro y la cicatriz. El cazador que no dejaba de acechar. Con el corazón desbocado, retrocedió entre la maleza hasta dar con una reja oxidada que comunicaba con una calle lateral. Tiró de ella, pero estaba cerrada con candado. Sus manos temblorosas buscaron algún hueco. El metal se resistía, chirriaba, hasta que, con un esfuerzo desesperado, consiguió abrir un espacio por donde apenas cabía su cuerpo. Se arañó los brazos al pasar, la tela de su abrigo se desgarró, pero no le importó. Logró salir a la calle, donde la niebla era aún más espesa. Corrió sin rumbo, las lágrimas ya deslizándose por su rostro. Cada paso era un suplicio, pero detenerse era imposible. Tenía que huir. Tenía que proteger aquel cuaderno. Mientras tanto, dentro de la casona, Gabriel sangraba de una herida en el rostro, pero aún resistía. Golpeó a uno de los intrusos con el tubo, derribándolo, aunque sabía que sus fuerzas eran limitadas. El hombre del sombrero lo observaba desde la penumbra, con calma, como quien contempla a un animal enjaulado. «Sigue siendo el mismo, Gabriel», dijo, con un tono casi burlón. «Creí que habías aprendido a no interferir». Gabriel escupió sangre al suelo y apretó la barra metálica. «Mientras yo respire, no pondrás las manos en ella». La risa baja del hombre del sombrero resonó como un eco siniestro. «Ya veremos cuánto te dura el aire, viejo amigo». Los atacantes volvieron a abalanzarse, y el choque de cuerpos llenó la casa como una tormenta. Elena, lejos ya, se detuvo en una esquina sin aliento. Miró el cuaderno entre sus manos, temblando. «Encuentra a Adrián», le había dicho Gabriel. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo confiar en un hombre que apenas conocía, un hombre cuya vida estaba marcada por secretos tan oscuros como los que ahora la perseguían? Aún así, en lo profundo de su ser, algo le decía que era el único camino. Que Adrián era la otra pieza de aquel rompecabezas maldito. De pronto, el sonido de un motor rugió detrás de ella.
Luces de un coche se abrieron paso en la niebla. Elena levantó el rostro, cegada por los faros. El auto frenó de golpe. Una puerta se abrió. Y entonces, una voz conocida atravesó la noche. «Sube». Elena, atónita, reconoció la silueta que se inclinaba hacia ella. Adrián Delacroix. Elena logra escapar de la emboscada con el cuaderno, mientras Gabriel queda atrapado luchando contra los atacantes. En el momento más desesperado, Adrián aparece como un salvavidas en medio de la niebla, pero su llegada abre nuevas dudas. ¿Está allí para salvarla, o porque también busca la verdad que ella protege? La lluvia seguía cayendo sobre la ciudad como si el cielo mismo llorara un secreto que no quería revelar. Afuera, los charcos formaban espejos turbios que deformaban las luces de los faroles, mientras dentro de la mansión, el silencio se volvía cada vez más insoportable. Isabella estaba sentada frente a un ventanal, sus dedos temblaban apenas al rozar el cristal empañado. El eco de las palabras de Adrián aún golpeaba en su mente: «Mi hermana desapareció hace 10 años, y creo que tu padre tiene algo que ver». Aquella revelación había sido como un disparo en su interior, no porque dudara de él, sino porque dentro de sí sabía que Adrián no era un hombre que hablara en vano. Su voz, grave y contenida, llevaba la fuerza de alguien que ha pasado una vida entera luchando contra fantasmas invisibles. Pero, ¿por qué su padre? ¿Por qué siempre las sombras parecían regresar a la figura de ese hombre rígido, poderoso, inquebrantable, que para ella había sido una mezcla de protector y carcelero? «No puede ser verdad», susurró Isabella, aunque más como un rezo que como una certeza. En ese instante, la puerta del salón se abrió con un chirrido lento. Adrián apareció en el umbral. Su camisa estaba arrugada, el cabello un poco desordenado, y en sus ojos brillaba esa mezcla de agotamiento y firmeza que lo hacía imposible de ignorar. «No intento herirte, Isabella», dijo con voz grave. «Pero debo decirte lo que sé y lo que temo». Ella lo miró, con el corazón acelerado. Parte de ella quería levantarse, abrazarlo y confiar ciegamente en su palabra. La otra parte, la que había sido educada bajo el yugo de su padre, se resistía a creer que ese hombre fuera capaz de algo tan atroz. «¿Tienes pruebas?», preguntó, casi en un hilo de voz. Adrián avanzó unos pasos, y el eco de sus zapatos sobre el mármol resonó como un tambor de guerra. «No pruebas, aún. Pero encontré registros, documentos ocultos en viejas cajas, y todos llevan a tu familia. El nombre de tu padre aparece una y otra vez en los papeles que revisé. Pagos, transacciones, llamadas en fechas exactas». Isabella sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «Eso no significa nada. Mi padre es un hombre poderoso, está involucrado en cientos de negocios». «¿Negocios?». Adrián se inclinó hacia ella, con un brillo sombrío en los ojos. «¿O pactos oscuros?». La voz de Adrián era dura, pero al mismo tiempo cargada de dolor. No hablaba solo como un hombre que buscaba justicia, sino como alguien que había perdido a la persona más importante de su vida. El silencio los envolvió de nuevo. Solo se escuchaba el golpeteo constante de la lluvia contra los ventanales, como si el mundo entero esperara escuchar la respuesta de Isabella. Ella se levantó, tambaleante, y retrocedió unos pasos. «Si lo que dices es cierto, si de verdad crees que mi padre tuvo que ver», su voz se quebró, «¿qué se supone que haga yo? Es mi familia, Adrián». Él avanzó, acortando la distancia entre ambos, hasta quedar frente a ella. «No te estoy pidiendo que lo enfrentes todavía», murmuró, con un tono más suave. «Te estoy pidiendo que confíes en mí, y que me ayudes a descubrir la verdad». El corazón de Isabella latía con tanta fuerza que sentía que iba a desgarrarle el pecho. Lo miró a los ojos y vio en ellos algo que la desarmó, una mezcla de vulnerabilidad y rabia contenida. Y entonces lo entendió: Adrián no estaba jugando, no buscaba venganza ciega. Él quería justicia, sí, pero también quería protegerla. «¿Y si me equivoco?», preguntó ella, apenas audible. Adrián alzó una mano y acarició su rostro con delicadeza, borrando una lágrima que había comenzado a descender por su mejilla. «Entonces me hundiré contigo en ese error, pero no puedo seguir callando». Ese gesto, esa ternura inesperada, rompió las últimas defensas de Isabella. Su cuerpo se estremeció, no solo por el peso de la revelación, sino por la cercanía de un hombre que, pese a la tormenta, la hacía sentir viva como nunca antes.
Sus labios quedaron a escasos centímetros, y aunque ninguno de los dos se atrevió a cruzar esa línea, el aire se volvió denso, cargado de un magnetismo imposible de ignorar. Fue entonces cuando un ruido seco interrumpió el momento. Un portazo fuerte, en la planta baja. Isabella se sobresaltó. Adrián, de inmediato, se tensó como un depredador al acecho. ¿Esperas a alguien?, preguntó con voz baja y alerta. Ella negó con la cabeza, asustada. El eco de pasos firmes y seguros resonó en la casa. Isabella reconoció aquel ritmo, cada golpe era una sentencia, una advertencia. «Es mi padre», murmuró, con la voz quebrada. Adrián cerró los puños, su mirada se oscureció. Era la primera vez que ambos estaban a punto de enfrentarse a ese hombre, no solo como figura de autoridad, sino como la pieza central de un misterio que podía destruirlos a los dos. Y así, bajo la sombra de la tormenta, el destino comenzaba a estrechar su cerco. El rostro del enemigo. Los pasos retumbaban en la mansión como golpes de martillo contra el silencio. Isabella sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Su padre siempre había tenido una presencia imponente, pero esa noche, en medio de la tormenta, parecía traer consigo una oscuridad aún mayor. Adrián dio un paso hacia adelante, interponiéndose ligeramente entre ella y la entrada del salón. Su postura era tensa, firme, como si cada músculo estuviera preparado para lo inevitable. La puerta se abrió con violencia. Allí estaba don Esteban Álvarez, un hombre alto, de traje oscuro, con el cabello peinado hacia atrás y una mirada que podía congelar la sangre. Sus ojos, fríos como cuchillas, se posaron primero en Isabella y luego en Adrián, evaluando, analizando, como si ya conociera la naturaleza del vínculo entre ambos. «¿Qué escena tan peculiar?», dijo con un tono pausado, pero cargado de veneno. «No esperaba encontrar a mi hija en compañía de un desconocido, a estas horas, y en mi propia casa». Isabella tragó saliva con dificultad. Cada palabra de su padre era un peso, una acusación disfrazada de cortesía. Adrián no se movió. «No soy un desconocido, señor Álvarez. Soy alguien que busca respuestas». El ceño de don Esteban se frunció apenas, una mueca imperceptible, pero suficiente para revelar su incomodidad. «Respuestas», repitió, con un eco que parecía burlón. «Todos los que buscan respuestas terminan enterrados bajo ellas». La tensión se hizo insoportable. Isabella intentó hablar, su voz quebrada, pero el miedo la traicionó. «Padre, él no es un intruso. Yo lo invité». El hombre giró su mirada hacia ella, cortante como un látigo. «Isabella, sabes que esta casa no es lugar para tus caprichos». Ella bajó la vista, sintiendo como el miedo infantil volvía a invadirla. Adrián, al verla, dio un paso más al frente, desafiando con la mirada a don Esteban. «Su hija no es un capricho», dijo con voz firme, grave, resonante. «Ella merece la verdad. Y yo pienso obtenerla». El silencio que siguió fue casi insoportable. Don Esteban entrecerró los ojos, observando a Adrián con detenimiento, como si intentara desarmarlo con la mirada. Finalmente, dejó escapar una leve carcajada. «¿La verdad?», repitió. «Qué concepto tan frágil, tan manipulable. ¿Qué sabes tú de la verdad, muchacho?». Adrián respiró hondo, clavando la mirada en él. «Sé que su nombre aparece en documentos vinculados con la desaparición de mi hermana. Sé que usted oculta más de lo que aparenta. Y sé que esta casa está construida sobre secretos que tarde o temprano saldrán a la luz». El rostro de don Esteban permaneció inexpresivo por un instante, hasta que una sombra cruzó sus facciones. Fue apenas un gesto, un destello fugaz de sorpresa, pero suficiente para confirmar que Adrián había tocado una herida real. «Tu hermana», murmuró el hombre, como si probara esas palabras en su boca. «Veo que los fantasmas siguen persiguiendo a los ingenuos». Isabella alzó la vista, con lágrimas contenidas. «¿Qué sabe usted de ella, padre?». Su voz temblaba, pero también llevaba un dejo de valentía. «Respóndame». Por primera vez, don Esteban se volvió hacia ella con algo más que frialdad. Había irritación en sus ojos, casi un destello de furia. «Lo que sé, Isabella, es que estás permitiendo que un desconocido siembre dudas en tu propia sangre. La lealtad a la familia es lo único que importa, y lo estás traicionando».
Ella retrocedió un paso, dolida, pero Adrián se mantuvo firme. La lealtad no se impone con miedo, sentenció. Y usted lo sabe. El aire se volvió denso. Por un momento, Isabella creyó que su padre golpearía a Adrián o que daría una orden para echarlo de inmediato. Pero en lugar de eso, don Esteban sonrió, una sonrisa dura, cruel, que heló la sangre de ambos. Muy bien, dijo con calma gélida. Si tanto quieren jugar a descubrir verdades, adelante. Pero recuerden algo, no todo lo que se revela puede soportarse. Algunas verdades destruyen más que 1000 mentiras. Sus pasos resonaron al retirarse lentamente hacia el pasillo, dejando tras de sí una amenaza velada, una advertencia que flotó como un veneno en el aire. Isabella se dejó caer en un sillón, con el cuerpo tembloroso. Adrián, susurró, ahora lo sabe. ¿Él sabe que tú sospechas? Adrián la miró con determinación, pero también con ternura. Se inclinó hacia ella, tomó sus manos entre las suyas y habló con firmeza. Entonces no hay vuelta atrás. O lo descubrimos, o morimos intentándolo. Afuera, la tormenta arreció con más fuerza. Y dentro de la mansión, las sombras parecían moverse solas, como si se regocijaran en el juego peligroso que apenas comenzaba. Si te está gustando y quieres saber qué sucede después, sigue la página, suscríbete y activa la campanita para notificarte la siguiente parte. Esto se pondrá bueno.